Y de Éfeso podemos decir muchas cosas. Éfeso fue una iglesia en la cual era distinguida por el templo a la diosa Diana, que era una deidad pagana. Un templo hermoso, un templo que tenía 120 columnas, tenía unos 18 metros de altura, y para esa época era una de las 7 maravillas del mundo. El apóstol Pablo fundó esta iglesia. El apóstol Pablo se mantuvo en ella por unos 3 años, y es una iglesia que tiene mucha historia. Y entre esas cosas que podemos decir es que según la tradición, esto no lo dice la Biblia, según la tradición, Juan el apóstol llevó a María, la madre del Señor, a vivir a esta ciudad, y dice la tradición que allí vivió los últimos años de su vida. Por lo tanto, es una iglesia relevante. Habían pasado ya unos 30 años después que el apóstol Pablo había sido martirizado en Roma, cuando el Señor mismo le escribe este mensaje a esta iglesia a través del ángel de la iglesia, es decir, el líder que estaba al frente de esta iglesia, para que él a su vez la presentara a la congregación. Pero esta es una carta que también es relevante para nosotros, porque las cosas que pasaban allá también pasan aquí, no somos la excepción. Y el mensaje a la iglesia de Éfeso es más bien un diagnóstico espiritual sobre las cosas que allí pasaban y lo que debía hacer para enmendar este error. Inicia este capítulo 2 del 1 al 7, el cual quiero leer con ustedes para que estemos familiarizados un poco sobre lo que fue el mensaje a esta iglesia. Vamos a leer en el capítulo 2 los versos del 1 al 7. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, que tú guardas trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepintieres. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y concluye diciendo, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, que estás en el cielo, te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y poderoso. Ahora, Señor, tomo el libro y me propongo presentar el mensaje, el mismo mensaje que tú escribiste, que tú diste a Juan para que lo diera a conocer a la iglesia. Señor, trae las palabras, ponla en mi mente, en mis labios, y que traiga edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay 3 virtudes que podemos resaltar de la iglesia de Éfeso. Y el Señor nos da un modelo sobre cómo lidiar con problemas. Primeramente,
resalta las virtudes y luego amonesta. ¡Qué buen modelo! Este es un modelo bíblico. Encontramos primeramente al Señor escribiendo a través de Juan, diciendo en el versículo 2, la parte B, como leímos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. La iglesia de Éfeso es una iglesia trabajadora. Es una iglesia que sus ministerios son eficientes. Es una iglesia que tiene paciencia también. Es una iglesia que sabe soportar a los malos obreros, malos vecinos, malos ciudadanos. Es una iglesia que está preparada para hacer un trabajo eficaz. Ministerios eficientes. Conozco tu obra y tu arduo trabajo. Una iglesia que no se queda de brazos caídos y de brazos cruzados. Es una iglesia que ve la necesidad de la gente y se apresta a servir. Es una iglesia que sirve. Es una iglesia que se mantiene como lumbrera en medio de un mundo difícil. Es la iglesia donde todos desearíamos ser parte de ella. ¿Quién no quisiera ser parte de una iglesia trabajadora? Una iglesia empeñada en el bien. Una iglesia que hace y marca historia en el lugar en donde está. Es una iglesia que todos desearíamos ser parte de ella. De hecho, Éfeso significa deseable. Esa iglesia deseable por todos. Hay una segunda virtud en la iglesia de Éfeso y la encontramos en la parte B del versículo 2. Dice: ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Los que se dicen ser siervos, ser apóstoles, y ha hallado en ello mentira. ¿Qué había en esa iglesia? Primeramente veíamos que es una iglesia trabajadora, es una iglesia deseada, es una iglesia empeñada en el bien. Ahora es una iglesia con don de discernimiento. Es una iglesia que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es una iglesia completa. Es una iglesia buena. Es una iglesia que marcaba historia. Es una iglesia que mantiene testimonio elevado. Esta es la segunda virtud que encontramos en ella. En el versículo 3 encontramos la tercera cualidad que es digna de ser resaltada de una iglesia. Es una iglesia que es fiel a pesar de las persecuciones. Ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Es una iglesia sufrida. Recuerden que estamos en el primer siglo de la iglesia. ¿Qué pasaba en la iglesia en los primeros 300 años de historia? Era la iglesia perseguida. Es una simbología de la iglesia apostólica. Es una iglesia que tenía que ocultarse en las catacumbas. Es una iglesia que su líder fundador había sido decapitado unos 30 años atrás. Es una iglesia que había sufrido mucho, pero a pesar del sufrimiento, es una iglesia que mantiene en alto el testimonio. Y es un ejemplo digno de imitar en este tiempo. Es una iglesia que tenía quizás un listado de mártires, hombres, mujeres que habían muerto por la causa del Señor. Es una iglesia que había sufrido. Era una iglesia que tenía mucha historia. Además de ser trabajadora,
es una iglesia que también había pagado el precio del servicio. Ahora encontramos, siguiendo lo que son cualidades que resaltaron esta iglesia, además de tener discernimiento, además de ser trabajadora, además de ser una iglesia relevante. Hasta aquí todo anda bien. Es la iglesia ideal. Las cosas comienzan a cambiar a partir del versículo 4, donde comienza el Señor haciendo una amonestación. Pero ten, como que este pero cambia el panorama de las cosas. Todo cambia con el pero. Por ejemplo, podemos decir, María es una buena cocinera, pero cocina salada. Aquí no hay María. Parece que no hay María, nadie ha levantado la mano. O sea, es el pero. Todas son María. Antonio, dije Antonio, hay un Antonio aquí. Antonio es un hombre trabajador, es un hombre fiel, es un hombre con don de servicio, es un hombre que escudriña la palabra, pero viene muy tarde a la iglesia. Eso no es Antonio, ¿verdad? Entonces hay un pero. O sea, dentro de todas las virtudes favorables, hay un pero. Dice, has dejado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando hablamos de dejar el primer amor, bueno, hay muchas personas que se sonríen porque se acuerdan del primer amor. Cuando te enamoraste de la que hoy es tu esposa, o cuando tu mujer te enamoraste del que fue o del que es tu esposo. El primer amor. ¿Cómo es el primer amor? Bueno, en mis tiempos se escribían cartas, le dábamos serenata, poemas, le escribíamos poemas. Bueno, de hecho me pusieron un mote por allá, por mi pueblo, de poeta. Y que yo era el poeta. Sí, nosotros te pagaban para que le hicieran los poemas. Entonces era la época del amor romántico. Era la época en la cual vivíamos, regalábamos flores, hacíamos tantas cosas. Bueno, pero en el tiempo de hoy también hay otros encantos. Yo estoy hablando de los encantos de mi época. Hoy se pasan 5 horas enviándose mensajes de texto y no se cansan y están repitiendo la misma cosa. No es que yo me meto en los teléfonos de nadie, pero repiten la misma cosa y no se cansan. Es el primer amor, es estar enamorado, como dice la canción. Estar enamorado es tantas cosas que es estar enamorado. Hablan por teléfono como 8 horas y tampoco se cansan. Exagerando un poquito. Es enamorarse. Bueno, hay gente que dice que sí, que eso es verdad. Es estar enamorado. Ahora, cuando el apóstol escribe a través de la revelación del Señor, has dejado tu primer amor, has dejado de ser romántico con Dios. ¿Sabe usted que estamos llamados a tener intimidad con Dios, a tener vida de calidad con Dios, encerrarnos en nuestro cuarto con Dios y tener un romance espiritual con nuestro Dios? Oración, vida de escudriñar, vida de testimonio, vida que levante lo que es la moral espiritual. Tener intimidad con Dios es decir lo que Él es, y no es que Él necesite que se lo digamos,
es que nosotros reconozcamos lo que eres. Eres mi Rey, eres soberano, eres mi Salvador, eres mi Dios. Papito lindo, como dice la palabra, papá, papaí. Te quiero, eres mi papá, eres poderoso. Y si tú eres poderoso, me has dado autoridad también a mí. Donde quiera que voy respaldado por tu palabra. Ahora, vive todo eso. Has dejado tu primer amor. Has dejado de buscar como buscaba en un principio. Has dejado de interesarte por las cosas que interesan a Dios. Has dejado de congregarte. Has dejado de ser cariñoso con los hermanos. Has dejado aparte lo que te distinguía como un siervo o una sierva del Señor. Dejaste el primer amor. En plano espiritual, dejar el primer amor es caer en un letargo espiritual, enfriamiento espiritual, y eso desagrada a Dios. Después de todo esto, después de todo